Aquí en casa nos sentimos mal con síntomas de COVID. Bueno, primero fue Robinson, después a él le fue un poco pesado, duro aquí en casa, pero Dios le dio la salida aquí sin necesidad de ir al médico. Varios días de fiebre, de pesadez, en fin. Luego me dio a mí también y luego a Zoraida, mi esposa, y pedimos la cita para hacer el test. Efectivamente salió positivo para los tres, con una nota particular, altamente positivo. A los 2 días o 3, creo, ya no me acuerdo, el problema en el caso mío continuó, fiebre en la noche, dificultad de respirar, y tratamos de soportarlo con medicamentos de casa, con los cuidados pues que uno oye de recomendación todo el tiempo, pero ya no daba más. Al lunes creo, ya la dificultad para respirar era fuerte. Hicimos la medición del nivel de oxigenación, estaba muy bajito. Entonces fue necesario llamar al centro de atención COVID aquí en Bruselas. Y a ratico pues ya nos mandaron una ambulancia. Me recibieron ahí con oxígeno. Llegué a la sección de urgencias. Luego de ahí, bueno, estuve ahí en urgencias, yo no sé si 1 o 2 días o 3, con oxígeno y no sé qué otros medicamentos me pondrían. Luego de ahí fui trasladado hacia un hospital en el norte, en la ciudad de Lille, donde es un hospital muy bueno y que están los mejores especialistas en este tema, donde también intentaron resolver el problema a base de oxigenación con máscara, con inducción de oxígeno, eh, cambiando de postura, poniéndome boca abajo. En esos días previos, pues muy asfixiado, muy ahogado, con fiebre, con mucho malestar. Tuve el sentir de escribir cada día un reporte y me fluía el reporte, las palabras, no tenía ni mucho que pensarlo. Dios me daba las palabras y siempre pues terminaba con una palabra de ánimo, de fe, de confianza. Seguramente ustedes ya tienen esos textos porque mi esposa los envió a todos. Hasta que ya fue necesario, los médicos dijeron ya no hay más que hacer, solamente lo único que a nosotros nos queda es una intubación. Bueno, a mí me preguntaron si estaba de acuerdo, yo le dije pues si eso es lo único que queda, hagámoslo. Ustedes han hecho y van a hacer todo lo posible, pero Dios hará lo imposible. Por un momento sí pensé en muerte. Yo dije, ¿será mis últimas palabras? ¿Será que va a quedar por ahí registrado en algún rincón que este servidor finalizó su servicio muerto de COVID? Bueno, pensé en eso, pero con tranquilidad Dios me dio paz, me dio fortaleza. Y dije, bueno, Señor, si esta es la última, pues estoy listo. Pero poco después, no sé si en la misma tarde o al otro día, tuve un pensamiento fuerte donde sentí, no, es que no es de muerte, pero sí percibí que iba a ser difícil. Y ya no volví a pensar en muerte, estuve tranquilo, seguí mandando un reporte cada día, donde percibí la presencia de Dios muy, muy clara, muy palpable, porque Él es bueno. Cada reporte de esos fueron escritos con lágrimas, mmm, con mucha dificultad física, porque el aliento se me escapaba, la fuerza, el oxígeno era escaso, aún que tenía
dos sistemas de oxígeno, uno pequeño, uno más grande, y se intercambiaba. Pero llegó un momento donde ya tuve que decir SOS, ya no puedo más. Y justo fue allí donde ya los médicos me plantearon que la única opción era intubación. Listo, yo les dije, ok. Eh, Ellos me preguntaron, pero usted cómo se siente. Yo estoy tranquilo, estoy seguro. Y yo ya sabía que no era de muerte, entonces les dije, nos hablamos en unos días, porque yo sé que una intubación y eso dura unos días. No tenía ni idea que fueran a ser tantos. Me imaginaba yo 2, 3 días tal vez, pero se fue a 21 días dormido. En la intubación, pues se supone que uno no siente nada. La verdad son dos etapas. Una de la intubación, no, perdón. La intubación puede ser, además de la intubación, me hicieron una inducción de coma, porque es más que una anestesia simple. En la inducción de coma o un coma inducido, ellos esperaban, según los reportes que luego leí o escuché que el médico decía, pensaban que podía ser una semana, el médico dijo, será una semana o puede ser dos, pero realmente no sabemos. Todo depende de cómo evoluciona, cómo recibe el tratamiento, cómo se desarrolla el tema de la enfermedad del COVID como tal. Luego, finalmente duró 2 semanas, 2 semanas el coma inducido, y a partir de allí venía el despertar. Ese despertar es lento, viene con sedación parcializada y controlada, con cada vez menos dosis, y se fue a una semana más. Entonces ahí están 3 semanas. En ese espacio de tiempo tuve muchos sueños, tuve alucinaciones, tuve pesadillas, tantas cosas. Decir exactamente el momento, si fue en la primera semana, en la segunda o en la tercera, pues no pudiera decirlo, porque allí uno pierde el, el sentido de tiempo, de espacio. Lo que sí sé es que los sueños, las alucinaciones son tan reales como si uno lo estuviera viviendo. Algunos de ellos me causó mucha sorpresa porque viví algunas escenas que yo las vi, algunas acciones de algunos hermanos, eh, que al despertar confirmé y había pasado como lo vi. También hubo un momento donde sentí, pensaría yo el momento en que el COVID desapareció, el virus, porque en uno de los sueños yo me vi acostado en la camilla, boca abajo, espalda arriba, y escuché la voz de dos eh, varones que decían, uno le dijo al otro, no, este hombre tiene esos pulmones, ahí no hay nada, eso está acabado, están podridos. Y el otro le dice, tráigame el limpiador. Y yo vi el limpiador era una resistencia eléctrica al rojo, encendida. Y la pasó cortando una rebanada de la espalda con todo lo que había debajo, como quien corta mantequilla con un cuchillo caliente. Y vi que salió una capa negra, una capa más o menos gruesa, de un color negro, y la tiraron. Vi que eso se lo comieron, esos residuos se lo comieron unas aves, no sé si cuervos o buitres. Eso lo sentí yo, hermanos, con un calor que me quemaba fuerte, fuerte. Sentí el quemón como si lo estuviera viviendo en la realidad, en carne propia. Pero una vez que cortó, el otro dice, ya, ya salió todo lo malo, ya está limpio. Y a partir de ahí sentí una frescura, sentí una tranquilidad.
No sé en qué momento fue eso, si primera semana, si segunda, si en la semana del despertar, pero eso lo viví. Al despertar, yo empecé a tocarme el cuerpo a ver dónde tenía una herida, una cicatriz de una cirugía, pero vi que no había ninguna cirugía. Entonces yo le pregunté al médico que, que para qué me habían intubado si no me iban a operar de nada. Entonces me dijo, no, es que la intubación no es para operarlo, es para poderle poner una sonda en la vena aorta, una sonda allí, para llevarle el aire directamente a los pulmones, porque los pulmones se habían perdido prácticamente al 100%. Habría que notar que yo llegué a urgencias el primer día con pérdida ya del 70%, pérdida pulmonar, quedaba solo el 30%. Y entonces él me dijo, en la intubación lo que hacemos es cuidar sus órganos, tener control de los signos vitales, alimentarlo, moverlo, ponerlo de boca abajo, ponerlo de lado, etc. Y mientras eso sucede, el virus sigue trabajando, sigue haciendo el daño, porque no hay cómo combatir el virus, aún en hospitalización o aún estando en coma y aún estando intubado, no tenemos cómo contrarrestarlo. Entonces el virus siguió trabajando hasta que pase dos cosas, hasta que se termine el sistema pulmonar, que es lo que el virus ataca, o hasta que el virus cumpla su ciclo de vida y muere por sí solo. Pues eso fue lo que pasó. Pasaron las dos cosas, murió el virus y sus pulmones quedaron prácticamente acabados. Entonces ahí no hay cirugía. Y ahí lo que nos toca es empezar a tratar de que los pulmones se muevan, de que se limpien, en fin, bajo una ventilación mecánica. Ok, por eso no hay cirugía. Luego entonces viene otro procedimiento que es una traqueotomía. Quitan la intubación y hacen una perforación en la garganta, perforando la tráquea, y se pone el oxígeno por ahí. Ya no es tanto por la nariz o por la boca, sino por el cuello. Eh, Ese es otro procedimiento que me causó un susto muy grande al despertar porque no podía hablar. Yo hablaba, pero no había sonido. Yo no sabía por qué. Bueno, el por qué es porque el aire se escapa por la garganta, por el cuello, por la perforación, y no alcanza a pasar a las cuerdas vocales, y entonces no hay sonido. Eso yo no lo sabía. Ya más tarde vino un médico. Yo le traté de preguntar que por qué no hablaba. Como no podía hablar, pues pedí un cuaderno y todo lo hacía por escrito. Y él me dijo, vamos a revisar. Movió una válvula, movió no sé qué, y me dijo, hable. Y empecé a hablar y yo, wow, sí se puede hablar. Tenía una voz muy rara, esa no era mi voz, pero bueno, ya estaba contento que al menos podía hablar. Él me dijo, no, va a estar bien. Y volví, la cerró y me quedé mudo de nuevo. Pero bueno, ya lo entendí. En medio de todo, sentía que Dios me había llevado con un propósito. Igual mi esposa, igual Robinson me dijo. Mi esposa me empacó en las cosas que tenía conmigo, tarjetas evangelísticas, tarjetas de refán, y repartía a todas las personas que se acercaban, los enfermeros, los auxiliares, los médicos, los terapeutas, todo el mundo. Y siempre les estuve hablando de Dios, hablando del Evangelio. Ya cuando estaba más consciente, despierto, casi ya al final de la sección de cuidados intensivos, alguien de allí, una enfermera, me prestó una tablet. Mm, Porque yo le dije que quería de pronto, la vi, yo le dije que me la podía prestar. Y empecé a investigar lo que era la traqueostomía, lo que era la intubación, en fin, ya entendí muchas cosas. Pero entonces tuve el sentir de poner música cristiana en neerlandés, que es la lengua que se habla allá. Y la puse a un volumen moderado.
no muy fuerte, no muy bajito. Y los médicos oyeron, las enfermeras, y empezaron a entrar a escuchar las alabanzas y me decían que era muy bonita la alabanza, que no habían escuchado tal cosa, y entraban con frecuencia, solo a escuchar y a mirar. Bueno, eso me dio alegría. Y quedé con un compromiso. Yo les dije, a mí me gustan las manualidades, el bricolage. Me gustaría tener con ustedes un recordatorio en gratitud a su trabajo. Y quiero hacerlo personalizado. Entonces les pedí el nombre, me trajeron una lista con los nombres de todo el personal de la UCI que habían estado a mi cuidado. En ese cuidado incluye el bañarme, el asearme, el voltearme, todo, 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 aparte de los cuidados médicos como tal. Entonces tengo con ellos ese compromiso y pienso llevarles un paquete evangelístico, algo que ellos puedan tener de recuerdo de la palabra de Dios. Y pienso que es una oportunidad que Dios nos ha dado para llegar hasta ese lugar. No solamente en la UCI, sino luego a la sección siguiente, donde fui enviado, y luego a la tercera en revalidación, donde también pude hablarle a una persona del Evangelio y me dijo, yo quiero que me enseñe, tengo el contacto de la persona y precisamente vive cerca de mi casa, como a 3, 4 cuadras. Ahí tengo ese compromiso. Y también me dieron la lista del personal que me atendió allá en la sesión de revalidación. Entonces pienso, hermanos, que aunque fue una situación bastante dura para mí y para mi familia, tenemos la certeza de que fue un milagro con un propósito de fortalecimiento de la fe nuestra, de la iglesia en Bélgica y en lo que he visto no solamente en Bélgica, sino de muchas iglesias, de muchas congregaciones a quienes Dios nos dio el sentir de estar mandando los reportes y tanto los míos como los de mi esposa como los de mi hijo iban cargados de una palabra de esperanza, de una palabra de fe, de una palabra de confianza en que estamos, perdón, con el más grande. Eso entonces, hermanos, nos da la certeza, porque sí que fue un milagro tener que ir tan hondo, casi saludando, casi tocando la muerte y como sentir que el Señor le dijo, saludito nomás, no hay contacto, para que los médicos pudieran ver, porque por cierto uno de ellos dijo, de verdad esto solamente Dios lo pudo haber hecho. Entonces había que ir muy lejos en el fondo para poder que el poder de Dios sea manifiesto. Pude sentir, hermanos, el acompañamiento de toda la iglesia. Eh, Fueron miles de hermanos orando. Incluso algo que me sorprendió, aquí en Bélgica hay varias iglesias y movimientos trinitarios y se enteraron y formaron ellos también vigilia, oración y ayuno por este servidor y les mandé toda la información y también les dije es que el Señor Jesucristo hace milagros. Entonces, hermanos, pienso que todo esto no fue una tragedia, fue una bendición para nosotros y para mucha gente. Ahorita estoy en recuperación, prácticamente el trabajo respiratorio está muy, muy bien, no que todavía esté al 100, pero muy avanzado. Ahora estoy en control de cardiología porque el corazón sí está un poco agitado, entonces hay que controlarlo. Pero hermanos, doy la gloria a Dios que ya lo pasado, lo pesado pasó y ahora lo que sigue es declarar victoria en el nombre de Jesús. Mis hermanos, que el Señor les bendiga ricamente.